Buenos días, hermanos de Iglesia Bíblica Missio Salta. ¿Cómo están? Estamos en la primera predicación de esta nueva serie de enseñanzas sobre los últimos tiempos, ¿no? Y la predicación de hoy tiene como título ¿Por qué es necesario hablar de los últimos tiempos? En un lenguaje más técnico vamos a estar estudiando sobre lo que se conoce como la escatología de la Biblia, ¿no? Escatología, el estudio de los últimos tiempos. La mayoría de las veces que escuchamos esta frase nos imaginamos como que fuera un tiempo lejano, ¿no? Algo como que seguramente nosotros no vamos a vivir. En la semana que pasó estuve hablando con un hermano que al escuchar la predicación de otro pastor que está hablando sobre lo que está pasando detrás de cámara, por así decirlo, ¿no? De esta pandemia, me dijo literalmente tengo miedo, y cuando le pregunté qué pensaba me respondió justamente esto: yo pensé que nunca lo iba a vivir, pero sin embargo la Biblia nos enseña que ahora nosotros estamos en los últimos tiempos. Por ejemplo, Hebreos 1:2 nos dice que en los postreros días el Padre nos ha hablado por el Hijo, hablando de Jesús. Primera de Juan 2:18 dice que sabemos que es el último tiempo porque está el espíritu del anticristo, ¿no? Y Primera de Corintios 10:11, Pablo dice que las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento son para nuestra enseñanza, o sea, nosotros a quienes han alcanzado el final de los siglos, o sea, que nosotros estamos en el último tiempo y por lo tanto tenemos que saber las cosas que la Biblia afirma sobre los tiempos finales. Yo quiero darles 5 razones de por qué como iglesia necesitamos saber estas cosas. 4 vamos a ver hoy y la 5ª la vamos a dejar para la enseñanza siguiente. Vamos con la razón número 1. ¿Por qué es necesario hablar sobre los tiempos finales? Razón número 1, porque la Biblia lo enseña. No solo que la Biblia lo enseña, sino que la Biblia también dice que es necesario para nuestra edificación y luego para servir al Señor. ¿Sí? ¿De dónde lo saco eso? Está en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, ahí está el objetivo, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí está muy claro, ¿no? Lo que está en las Escrituras, quiere decir tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es inspirado por Dios, que significa que viene de Dios. Y si viene de Dios, es útil para nuestra edificación. Y obviamente no estaríamos hablando sobre la escatología bíblica si la Biblia no lo enseñara. Entonces, estas enseñanzas, toda la Escritura, toda la inspiración de Dios, tiene un objetivo: que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, estudiamos estas cosas para saber cómo vivir, cómo pensar, cómo decidir, para saber cómo ser instrumentos útiles en la mano del Señor, ¿no? Así que, primer punto, necesitamos saber sobre los tiempos finales porque la Biblia lo enseña, para saber vivir en estos tiempos. Y esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto es: cada aspecto de nuestra vida está relacionado con los eventos finales. Todos, específicamente con la venida del Señor. ¿Sabían que hay una carta en el Nuevo Testamento que tiene como uno de sus temas principales el regreso del Señor? Tanto es así que cada capítulo de esta carta, que son 5 capítulos, termina con una referencia a la venida del Señor. No sé si estarán ahí en sus hogares como Dora la Exploradora, ¿no? Eligiendo con el mouse qué carta es. Pues si eligieron Primera de Tesalonicenses, pues tuvieron en lo correcto. Estoy hablando justamente de Primera de Tesalonicenses. Y Paul Benware, que es un estudioso del Nuevo Testamento, un profesor del Nuevo Testamento, dice lo siguiente: el tema principal de esta carta de Primera de Tesalonicenses es el regreso de Jesucristo. Aunque se tratan varias otras cuestiones, el énfasis principal de esta carta es la vida, y esto presten mucha atención. El énfasis principal de esta carta es la vida y el pensamiento del creyente a la luz del regreso de Jesucristo. Esta venida de Jesucristo debía motivarles y alentarles. Es clarísimo. Y por ejemplo, miren, vamos a ver el final de cada capítulo, ¿no? Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo,
al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí está. Es en el capítulo 1. Capítulo 2, versículos 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Capítulo 3, versículos 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Capítulo 4, si bien desde el versículo 3 está hablando de la venida del Señor, el arrebatamiento, el 17 y el 18 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y finalmente, capítulo 5, versículo 23, finalizando la carta, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En cada capítulo Pablo habla de la venida del Señor. Por eso un escritor, Harwin Wood, citado por William MacDonald en su comentario Primera de Tesalonicenses, resume el libro de esta manera. Miren lo que dice, hermanos. El cristiano que espera el regreso del Señor Jesús no tiene lugar no tiene lugar para ídolos en su corazón, según 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. No tiene lugar para pereza en su servicio, capítulo 2, versículo 19. El cristiano que espera el regreso del Señor Jesús no tiene lugar para divisiones en su corazón, capítulo 3, 12 y 13. No tiene lugar para depresión en su mente, capítulo 4, 13 al 18, y no tiene lugar para el pecado en su vida. Capítulo 5, versículo 23. Y hay muchos otros pasajes que nos llaman a vivir y a servir al Señor a la luz de su venida. Por ejemplo, Santiago 5, del 7 al 8, nos dice que soportemos las injusticias laborales, que no nos pagan, y más atrás dice que algunos estos jefes han dado muerte a estos obreros. Pero Santiago dice, esperen con paciencia hasta la venida del Señor. La venida del Señor también influye en nuestras relaciones en la congregación. Santiago 5:9 dice que no nos quejemos unos a otros porque el juez está a la puerta. Yo sé que ninguno de nosotros hemos tenido problemas con hermanos, estoy hablando de otras congregaciones, pero si en algún momento sentimos queja con un hermano, teníamos que pensar, el juez está a la puerta, no voy a arruinar la relación con mi hermano. El regreso del Señor también nos motiva a una vida en santidad. Miren lo que dice 2 de Pedro 3, del 10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, dice Pedro, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pedro está utilizando la lógica aquí. Si todo esto va a ser quemado, no es eterno, ¿por qué dar tu vida y por qué vivir para algo que tú sabes que se va a terminar? Vive mejor para lo que sabes que es eterno cuando venga el Señor. Por eso en el versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, por Jesús, sin manchas e irreprensibles en paz. La venida del Señor nos motiva a ser santos. Y más claro está en 1 de Juan 3, versículos 2 y 3, cuando Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando de Jesús, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si alguno está esperando la venida del Señor, quiere verse lo más puro posible para Él. El regreso del Señor también nos motiva a servirles con intenciones puras, con corazón sincero, porque cuando estemos con Él, dice 1 Corintios 4:5, que Él va a manifestar en su juicio las intenciones del corazón.
sea que no se trata solamente de venir, grabar una predicación, salir a evangelizar, cumplir con los ritos evangélicos. En su venida, Él va a ver la intención de nuestros corazones. Y si nuestras intenciones no son santas, cuando nuestras obras sean probadas, o sea, pasadas por el fuego, van a ser quemadas y nos quedaremos sin recompensa, según 1 Corintios 3, 12 y 15. Tal vez cuando uno lee esos pasajes, al finalizar Pablo dice, si bien esta persona será salva, así como por fuego, es como que nos dicen, bueno, no nos vamos a ir al infierno. El punto, hermano, no es que no nos vamos a ir al infierno. El punto es que si todas nuestras obras son quemadas, eso va a ser un testimonio claro de cómo servimos al Señor en nuestros días, en nuestra vida. El regreso del Señor también nos motiva a tener una relación genuina con Él. En el día del juicio, muchos, podríamos decir que muchas grandes cosas, y Él nos va a responder, nunca los conocí. Van a haber personas que le van a decir al Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Y esto es una postura personal. Yo creo que van a ser cosas verdaderas. No creo que en el día del juicio alguien se atreva a mentirle a Dios cuando Dios le está descubriendo el corazón. O sea, si profetizó es porque se cumplió. Si echó fuera demonios es porque verdaderamente salían demonios. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? Nunca los conocí. La venida del Señor nos motiva a buscar tener una relación genuina, a conocerlo a Él. Y eso está en Mateo 7, del 21 al 23. El regreso del Señor también nos da la fuerza para soportar el sufrimiento y la persecución, como dice 2 de Tesalonicenses 1, del 6 al 7. El regreso del Señor nos da la fuerza y el consuelo para soportar la partida de los hermanos en la fe, como dice 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18. El regreso del Señor motiva a los pastores a que sean fieles en sus ministerios porque un día recibirán una gran recompensa del príncipe de los pastores. Eso está en 1 de Pedro 5, del 2 al 4. El regreso del Señor también nos motiva a exponer nuestra vida al peligro por amor de un hermano en sufrimiento. Eso está en Mateo 25, del 34 al 40, cuando Jesús le dice, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve preso y fueron conmigo a la cárcel. Y los que hicieron eso van a preguntar, ¿cuándo te vimos así? Bueno, cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y finalmente, el regreso del Señor nos motiva a ser fieles con cada tarea que Él nos haya confiado. Y eso está en la parábola de los talentos, en Mateo 25, 14 al 13. Hermanos, esa parábola no está hablando de una habilidad natural, como aquella persona que sabe dibujar, bueno, que haga dibujos por el Señor porque ya multiplicó su talento. Esa palabra está hablando de la fidelidad con las cosas que el Señor les confió. Y cada uno de nosotros ha recibido cosas para ser fiel al Señor. Ha recibido una familia, ha recibido una esposa, ha recibido hijos, ha recibido un trabajo, tiene hermanos, tiene padres inconversos, tiene vecinos. Cada uno de nosotros ha recibido una congregación. A veces pensamos que toda la responsabilidad va a caer sobre el pastor. Y sí, el pastor va a ser juzgado de cierta forma, pero a cada uno de ustedes el Señor le ha confiado una congregación. Y cuando Él venga, les va a preguntar, ¿qué hiciste con el talento que te di, con lo que yo te confié? ¿Cómo me serviste en la congregación en la cual yo te puse? Este último ejemplo, ¿no?, de ser fiel en toda nuestra vida nos lleva al tercer punto de por qué es necesario hablar sobre los tiempos finales. Miren, si toda nuestra vida y todo nuestro servicio al Señor está en estrecha relación con su venida, entonces, cómo estemos viviendo ahora va a ser una muestra de nuestra condición espiritual. Lo vuelvo a repetir, ¿no? Si toda nuestra vida y todo nuestro servicio al Señor está en estrecha relación con su venida, entonces cómo estemos viviendo ahora va a ser una muestra de nuestra verdadera condición espiritual. Wayne Grudem, un profesor de teología sistemática, escribió lo siguiente. ¿Esperan ansiosos los cristianos el regreso del Señor? Mientras más los cristianos queden atrapados en el disfrute de las cosas de esta vida y mientras más descuiden el genuino compañerismo cristiano y su relación con Cristo, menos anhelarán su regreso.
Mientras nuestro corazón esté más en este mundo, menos vamos a anhelar el regreso del Señor. Por otro lado, sigue diciendo Wayne Grudem, muchos cristianos que experimentan sufrimientos y persecución, o que están enfermos y tienen más años, y aquellos cristianos cuyo andar diario con Cristo es profundo y vital, sentirán un mayor anhelo por su regreso. Entonces, en cierta medida, dice él, el grado en que realmente anhelamos el regreso de Cristo es una medida de la condición espiritual de nuestras vidas en ese momento. También, el grado en que esperemos al Señor Jesús va a tirar alguna medida de cómo vemos al mundo. Si lo vemos como Dios, si lo vemos como siervos del pecado a este mundo, ¿no? Si lo vemos como este mundo en rebelión contra Dios y bajo el poder del maligno. Está muy, muy claro, ¿verdad? Mientras menos anhelemos, mientras menos pensemos en el regreso del Señor, pues es un mensaje claro de nuestra condición espiritual. Solo imagínense esta situación. Voy a tratar de ser un poco exagerado. Yo sé que no soy exagerado, pero voy a intentar ser exagerado. Llega el día de la boda y el novio se olvida el horario de la ceremonia, se olvida de retirar su traje y por lo cual va con lo primero que se encuentra. El novio no retira los anillos y tampoco acomodó ni limpió la casa en la que van a vivir juntos con su futura esposa. Todas esas acciones le mandan un claro mensaje a la novia. Ella, al ver todo eso, sin lugar a dudas va a pensar, este día y yo no son importantes para él. No va a pensar otra cosa, no va a pensar, bueno, se durmió, pobrecito. No le importó nada, se olvidó lo más importante de este día, nos vamos a casar, se puso lo que... No le importa ni mis sentimientos, ni cómo yo piense, no le importa también nuestro futuro. ¿Saben qué? Sería saludable, hermanos, que nos preguntáramos, con mi estilo de vida, háganse una pregunta, ¿no? Personal, en su interior, con mi estilo de vida, con mi estilo de prioridades, con mis acciones, ¿qué mensaje le estoy mandando al Señor? ¿Estoy esperando y anhelando su venida? ¿Estoy viviendo y sirviendo a la iglesia esperando su venida? ¿O somos como ese novio que se olvida, ¿no? de las cosas? No va a haber justificativos. Y ese es el punto también de la parábola de los talentos. ¿Vieron el justificativo que le pone el tercer siervo? Miren, eras hombre malo, que haces esto y por eso no hice nada. Y en realidad eso es una excusa sin sentido, porque si él sabía que este rey era un hombre malo, lo tendría que haber motivado a hacer lo más mínimo, poner su dinero en el banco, por lo menos eso. La realidad es que este siervo se estaba excusando porque no le importaba las cosas que le confió su Señor. Otra vez, tendríamos que preguntarlo con nuestro estilo de vida. ¿Qué mensaje le estamos mandando a nuestro novio que está por venir a buscarnos? Nos hemos quitado esas ropas de vileza, como dice la Biblia, ¿no? Hablando de una vida fría, tibia, algunos en pecado. Nos hemos quitado esas ropas y nos hemos puesto nuestras ropas de santidad para recibir lo más hermoso posible a nuestro novio. Cuarto punto, cuarta razón de por qué es necesario hablar de los tiempos finales es que podemos ser fácilmente engañados en estos tiempos. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús qué señales habría antes de su venida, lo primero que Jesús dijo fue, mirad que nadie los engañe. Lo primero, eso está en Mateo 24:4. No se puso a discutir del milenio, no se puso a discutir del rapto, temas que vamos a ver más adelante cuando entremos en la serie, no se puso a discutir eso. Lo primero que Jesús les dijo fue, miren que no sean engañados. Es más, 4 veces Jesús habló del engaño en este capítulo 24 de Mateo, en el versículo 4, en el versículo 5, en el versículo 11 y en el versículo 24. La palabra griega con la que se traduce mirad que nadie os engañe es planao y según el diccionario Vine significa errar o extraviarse. Una versión de la Biblia inglesa, la ESV o la ESV, traduce esta frase como miren que nadie los haga desviarse o descarriarse. Hermanos, Satanás es el engañador de este mundo, ¿no? Según Apocalipsis 12:9. Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles para que le sirvan.
Satanás engañó a Adán y Eva en un mundo perfecto y ninguno de nosotros es más fuerte que ellos. Ninguno. Ellos estaban perfectos, Adán y Eva en un mundo perfecto, Dios se paseaba en medio de ellos y los ángeles estaban en la misma presencia de Dios. Sin embargo, Satanás los engañó a ellos. Nosotros no nos podemos dar el lujo de decir, bueno, estos son temas de discusión, yo no quiero entrar a eso, yo quiero conocer a Jesús y ya está. Cuando Él venga, ya está. No, hermanos, porque podemos ser fácilmente descarriados. Eso es lo que dice Jesús. Si no prestamos atención a lo que la Biblia dice sobre estos tiempos, otra vez, fácilmente vamos a ser desviados, descarriados o engañados. Y en muchos casos nos podemos desviar creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Esto es una apreciación personal. Es exactamente lo que yo estoy viendo que la mayoría de la iglesia en general está haciendo ahora. Cree que está sirviendo al Señor, pero la verdad está siendo engañada por Satanás. Satanás, detrás de toda esta pandemia que estamos viviendo, voy a hacer una aclaración. No estoy diciendo que el virus no sea real, no estoy diciendo que no haya muertes por este virus, no estoy diciendo que no haya enfermos por este virus, no. Estoy hablando de lo espiritual, lo que está haciendo Satanás detrás. Satanás ha ideado un plan tremendo para destruir las iglesias, separar las iglesias. Llevamos más de un mes y medio prácticamente sin poder estar juntos. Satanás es el engañador y muchos en la iglesia actual creen que están sirviendo al Señor al aceptar con tanta facilidad. Está bien, nos congregamos por Hangout o por Zoom como si eso fuera un reemplazo. Ese es un ejemplo que lo vamos a ver en la siguiente predicación. ¿Cómo podemos ser fácilmente engañados o descarriados? Nos lleva al quinto y último punto. Que si bien lo dije al principio, ¿no? Los vamos a ver en la predicación siguiente, pero solo lo vamos a tocar un poquito ahora. Para no ser engañados, el quinto punto es que necesitamos estar alertas. O lo que la Biblia llama necesitamos estar velando. Necesitamos velar. Es una palabra que denota una actitud de alerta espiritual, según el diccionario Vine. Tenemos que estar alerta espiritualmente para no ser desviados y engañados en estos últimos tiempos. Hermanos, creo que cada uno de nosotros tiene mucho que hablar ahora, ¿no? En los discipulados, cuando nos reunamos, entre comillas, por Hangout en la semana, tenemos muchos textos que ver. Yo anhelo que cada uno vaya a buscar los pasajes y vea lo que está escrito ahí y se haga esta pregunta y se compare con esto. ¿Qué mensaje le estoy mandando a mi Señor con mi estilo de vida? Los amo un montón, los extraño un montón y anhelo que el Señor comience a orar y a despertarnos para ser fieles y ser instrumentos útiles en las manos del Señor en este tiempo. Les mando un abrazo enorme, hermanos, que el Señor los bendiga.